El nuevo sistema atrajo a masones y otras figuras poderosas que le dieron un impulso. Este es el sistema de 13 grados ideado por Nige. Había mantenido los grados originales de la orden sin tocar, pero agregó nuevos grados por encima de ellos. El segundo nivel de los Illuminati incorporaba los grados de la masonería, que hacían a esta fraternidad simplemente parte de la superestructura iluminista. Los más altos grados de la orden se limitaban a unos pocos individuos selectos de gran alcance e incluían a figuras influyentes. El grado de príncipe tenía dentro de sus filas a inspectores nacionales, provinciales, prefectos y décanos de los sacerdotes. En la parte superior de la pirámide estaban los magos y reyes, compuestos por los jefes supremos de la orden. Sus identidades fueron guardadas en forma segura y aún son difíciles de confirmar el día de hoy. La estrategia de Nige dio resultados impresionantes y permitió a los Illuminati convertirse en un movimiento muy poderoso. El nuevo método de propagación del iluminismo, a través de la afiliación a las logias masónicas, rápidamente demostró su valía. Debido en gran parte a la estrategia de buscar sus reclutas entre los oficiales y otros personajes influyentes en las logias de la masonería, los estudiantes, comerciantes, médicos, farmacéuticos, abogados, jueces, profesores de universidades, preceptores, funcionarios civiles, pastores, sacerdotes, todos fueron representados generosamente entre los nuevos reclutas. Los nombres distinguidos no tardaron en aparecer en las listas del nuevo sistema. El duque Fernando de Brunswick, el duque Ernesto de Gotha, el duque Karl August de Sajonia-Weimar, el príncipe Augusto de Sajonia-Gotha, el príncipe Karl de Hesse, entre otros, se encontraban entre el número de matriculados. A finales de 1784, los líderes se jactaban de una matrícula total de entre 2 y 3.000 miembros. Weishaupt, sin embargo, no disfrutó el éxito de su orden por mucho tiempo. Las sospechas de conspiración Illuminati contra los gobiernos e instituciones religiosas surgieron en toda Europa. Veían una amenaza creíble en contra de su poder. Hubo graves discrepancias entre Weishaupt y Nige, hasta el punto de que la orden amenazaba con disolverse. En medio de todo esto, algunos miembros fueron directamente a las autoridades y testificaron en contra de la orden, una oportunidad que no perdió el gobierno bávaro. Durante las disputas internas, las asociaciones secretas habían atraído sobre sí la atención de las autoridades bávaras. Eran el blanco de sospechas de asesinatos afines a la Ilustración, que pretendían alterar el orden tradicional, infiltrándose entre los funcionarios públicos para alcanzar un estado iluminista. Consecuentemente, el 22 de junio de 1784, el príncipe elector Karl Theodor prohibió todas las comunidades, sociedades y fraternidades fundadas sin su aprobación señorial. El 2 de marzo de 1785 se promulgó un edicto adicional que esta vez prohibía a los iluminados y a los masones, llamándolos por su nombre y considerándolos altos traidores y enemigos de la religión. Mediante registros domiciliarios se confiscaron varios papeles de la orden que aportaron indicios sobre la radicalidad de sus propósitos. Ese mismo año, el Papa Pío VI aclaró que la adhesión a la orden era incompatible con la fe católica. A consecuencia de las prohibiciones de 1784-85, se produjeron las persecuciones de sus miembros. Se llegó a registros domiciliarios y confiscaciones. Algunos consejeros y oficiales perdieron el puesto. Algunos miembros fueron desterrados, pero nadie resultó encarcelado. El mismo Weishaupt, cuyo papel fundador se desconocía al principio, resultó sospechoso, pero solo huyó cuando tuvo que admitir la fe católica.
El 16 de agosto de 1787 se promulgó un tercer y más estricto edicto de prohibición bajo pena de muerte del reclutamiento de miembros para masones e iluminados. Weishaupt recibió la ayuda del duque Ernesto II y vivió en Gotha, escribiendo una serie de obras sobre el iluminismo, incluyendo Historia completa de las persecuciones de los Illuminati en Baviera. Adam Weishaupt murió en Gotha el 18 de noviembre de 1830. En 1788, a través del uso de la legislación agresiva y cargos criminales, los Illuminati de Baviera fueron disipados y destruidos aparentemente por el gobierno. Mientras que algunos ven aquí la conclusión de la historia de los Illuminati, no hay que olvidar que los tentáculos del iluminismo tuvieron tiempo para propagarse más allá de los límites de Baviera, para llegar a las logias masónicas en toda Europa. Los Illuminati nunca fueron destruidos, sino que simplemente pasaron a la clandestinidad. Un año más tarde, un evento importante demostraría que el iluminismo era más vivo y potente que nunca: la Revolución Francesa. El derrocamiento violento de la monarquía francesa en 1789 simboliza para muchos la victoria del jacobinismo y el iluminismo sobre las instituciones tradicionales de la época. La adopción de la Declaración de los Derechos Humanos oficialmente registra valores masónicos e iluministas en el núcleo del gobierno francés. El nuevo lema del país, libertad, igualdad y fraternidad, ha sido un famoso dicho masónico usado en las logias francesas durante siglos. Si bien los Illuminati bávaros se decía que habían muerto, las ideas que promovieron se hicieron realidad. Los masones seguían prosperando y los Illuminati parecían estar viviendo a través de ellos. Europa experimentaba una agitación profunda, mientras una nueva clase social de personas tomaron el timón del poder. Los críticos comenzaron a surgir, revelando a las masas las fuerzas secretas detrás de los cambios que estaban presenciando. Leopold Hoffmann, un masón que estaba convencido de que los Illuminati habían corrompido su fraternidad, publicó una serie de artículos en su periódico. Afirmaba que los grados más bajos de los Illuminati se habían disuelto, pero los grados más altos seguían activos. Asimismo, añadió que la masonería estaba siendo subyugada por el iluminismo y transformada para servir a sus fines. También afirmó que la Revolución Francesa fue el resultado de años de propagación iluminista. En 1797, John Robinson, un médico escocés, matemático e inventor, publicó un libro titulado Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y los gobiernos de Europa, llevada en las reuniones secretas de los masones e Illuminati. Barruel Agustín, un sacerdote jesuita francés, también publicó en 1797 un libro que une la Revolución Francesa con los Illuminati de Baviera. También dio detalles relativos a la toma de posesión iluminista de la masonería. Para Barruel, todo el establecimiento masónico francés se había convertido a las ideas revolucionarias de Weishaupt. Sus logias se convirtieron en comités secretos que planeaban derramamiento de sangre. Los Illuminati crearon diversos movimientos revolucionarios en Europa para tratar de llevar a cabo su agenda revolucionaria. Los Carbonarios eran miembros de una sociedad secreta denominada Carbonería, fundada en Nápoles durante los primeros años del siglo XIX. Organizaciones similares se denominaron Carbonarios en España, Portugal y en Francia. Como en toda sociedad secreta, quien se inscribía en la Carbonería no podía conocer todas las finalidades de la organización en el momento de su adhesión. Los iniciados eran de hecho llamados inicialmente aprendices, y solo con el tiempo se convertían en maestros. Se exigían juramentos de fidelidad y secreto, cuya contravención se castigaba con la muerte. Los Carbonarios se organizaron al estilo de la masonería, en pequeñas células secretas, esparcidas por Europa. Miembros prominentes de los Carbonarios: Armand Bassart,
Silvio Pellico, Pietro Maroncelli, Giuseppe Mazzini. Él fue un gran maestre de la Logia Gran Oriente de Italia. Marqués de Lafayette, héroe de la Revolución Americana y Francesa y amigo de Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati. Luis Napoleón Bonaparte, el futuro emperador francés Napoleón III. Louis Auguste Blanqui, Lord Byron. Y Giuseppe Garibaldi, otro gran maestre de la Logia Gran Oriente de Italia. Portada del libro escrito por Leo Taxil, El Diablo en el siglo XIX. En dicho documento, en parte, señalaba a la orden paladista como satanista, con intenciones de dominar el mundo. El carbonario Giuseppe Mazzini fue señalado por Leo Taxil de haber sido el fundador de dicha orden, con sede en Charleston, Carolina del Sur, y presuntamente estaría dirigida por el importante masón americano Albert Pike. La palabra Palladian viene de Palas y se refiere al conocimiento, del aprendizaje. Taxil acusó a Albert Pike de ser un papa luciferianista, el líder supremo de todos los masones en el mundo. Albert Pike fue soberano gran comendador del Supremo Consejo de los Grados 33 para la jurisdicción del sur. La permanente instrucción del Alta Bendita es un documento originalmente publicado en Italia en el siglo XIX, producido por la máxima logia del movimiento carbonario. El documento revela un plan masónico para infiltrarse en la Iglesia Católica y la difusión de sus ideas en su interior. En el siglo XIX, el Papa Pío IX y el Papa León XIII pidieron su publicación. Fue publicado por primera vez en 1859. Fue popularizado en el mundo de habla inglés en 1885 con su libro La guerra del anticristo con la Iglesia y la civilización cristiana. La guerra del anticristo con la Iglesia y la civilización cristiana es un libro escrito en 1885. Fue reeditado en 1950 como Masonería del Gran Oriente, desenmascarada como el poder secreto detrás del comunismo. El tema central del libro sostiene que el iluminismo, a través de la infraestructura de la logia masónica Gran Oriente de Francia, impulsado por la ideología de los filósofos, sentó las bases para echar en marcha a gran escala la guerra contra la cristiandad en general y la Iglesia Católica. El documento afirma que este se había manifestado principalmente a través de la aparición de varias radicales liberales revoluciones, en particular las que se centran en el ateísmo. El libro detalla la actividad revolucionaria en Francia, Italia, Alemania y España. La mayoría de los padres fundadores de Estados Unidos formaban parte de las sociedades secretas, si los masones, los rosacruces u otros. Algunos de ellos viajaron a Europa y estaban bien versados en las doctrinas de los Illuminati. De 1776 a 1785, cuando los Illuminati de Baviera eran abiertamente activos, Benjamin Franklin, en París en calidad de embajador de los Estados Unidos en Francia, durante su estancia se convirtió en maestre de una logia que se adjunta con la Gran Oriente de Francia. Esta organización masónica se dice que se ha convertido en la sede francesa de los Illuminati de Baviera. Fue particularmente influyente en la organización del apoyo francés a la Revolución Americana y más tarde fue parte del proceso hacia la Revolución Francesa. Skull and Bones es una sociedad secreta cuya sede se encuentra en la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Fue fundada en 1832 por William Russell y Alfonso Taft. William Russell fue un empresario y político estadounidense. Estaba involucrado también en el tráfico de opio. Alfonso Taft fue el procurador general
y secretario de guerra bajo el presidente Ulysses Grant. Fue el fundador de una dinastía política estadounidense. Fue el padre del presidente de Estados Unidos, William Howard Taft. Skull and Bones es una organización luciferina. Fue fundada como parte de la conspiración luciferina de 1776 de Adam Weishaupt y forma parte de los Illuminati. Los iniciados son conocidos como Bonesmen. Recluta a sus nuevos aspirantes entre los alumnos que se encuentran en el año previo a su graduación. Y desde 1833 usan la bandera de la Russell Trust Association, es decir, un cráneo con dos fémures cruzados en su base. Recluta a 15 estudiantes por año. Muchas figuras influyentes han formado parte de Skull and Bones, y también ha habido familias influyentes que han tenido a menudo múltiples miembros a través de sucesivas generaciones. Los Bonesmen abarcan un rango que va desde senadores, gobernadores, embajadores, políticos en general, dueños de medios de comunicación, hombres de negocios, jueces de la Suprema Corte de Justicia, miembros de la comunidad de inteligencia, hasta presidentes de los Estados Unidos, como George W. Bush, su padre, George H. W. Bush, y William Howard Taft, hasta políticos como John Kerry, actual secretario de Estado. La historia de los Illuminati ha sido reprimida o revelada, desacreditada o expuesta, ridiculizada o exagerada innumerables veces, todo dependiendo del punto de los autores. Obtener la verdad absoluta acerca de un grupo que siempre debió ser secreto es todo un reto, y hay que utilizar una gran cantidad de juicio y discernimiento para diferenciar los hechos de las invenciones. No es posible responder a todas las preguntas relativas a los Illuminati, pero ciertamente la orden logró propagarse por América y Europa. Desde el punto esotérico y espiritual, algunas sociedades secretas modernas, como la Ordo Templi Orientis, han afirmado también ser herederas del iluminismo. La Iglesia Católica Apostólica es la iglesia más grande del mundo. Según cifras del Vaticano del año 2007, en el mundo hay 1.115 millones de católicos bautizados. No existen cifras globales de la cantidad de católicos, pero ronda la cifra entre 1.500 a 2.000 millones de personas. Ninguna institución u organización en el mundo tiene tanta influencia sobre semejante cantidad de personas como el Vaticano. La masonería ha infiltrado muchas posiciones de poder, y las altas esferas del Vaticano no son la excepción. El papel que juega el Vaticano en esta conspiración es de gran importancia, dada la influencia que ejerce sobre tantas personas. Basta con echar una mirada a su reciente historia para comprobar que la sede mundial del catolicismo apostólico romano es un hervidero de intereses, intrigas, secretos, conspiraciones y muertes extrañas, así como campo de batalla de distintas sociedades secretas y sectas infiltradas. No solo se inmiscuye en asuntos de tipo social, sino que intenta influir en la política interna de los países, ya sean democracias o dictaduras. En relación con la masonería es interesante repasar los acontecimientos que rodearon la misteriosa muerte de Juan Pablo I. Para comprender las fuerzas que estaban en juego en el momento de su muerte, hay que ver lo que estaba en juego. Albino Luciani, que empezó su reinado como papa con el nombre de Juan Pablo I, se había ganado de inmediato el apelativo cariñoso de el Papa de la Sonrisa. Luciani nunca había aspirado al cargo que ocupaba y nunca había intrigado y conspirado para ascender al trono. El 28 de septiembre de 1978,
Luciani cumplía 33 días como sumo pontífice de la Iglesia